Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la oración bíblica. El día de hoy con el texto de Job, capítulo 9, vamos a estudiar una oración de Job. Y en esta serie hemos estado estudiando de manera cronológica todas las oraciones que aparecen en la Biblia. El objetivo de esta serie es descubrir cómo oraban los personajes de la Biblia y si sus oraciones fueron contestadas, pues podemos tener la certeza de que si entendemos los principios, las cualidades de sus oraciones, pues también podemos aplicarlas y podemos tener la certeza de que aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues también nos va a escuchar. Así que vamos a la oración del día de hoy. Se encuentra en el capítulo 9 del libro de Job y vamos a leer los versículos 33 al 35 que dicen así. Les leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Esta es la oración del día de hoy, donde Job está desesperado por tener un mediador, alguien que apacigüe la ira divina sobre él. Y bueno, pues hoy justamente vamos a apreciar la bendición de estar en el nuevo pacto, de tener un mediador. Justamente lo que Job oró, tener un mediador, pues es lo que tú y yo tenemos. Bendito sea su nombre. Así que vámonos al capítulo y vamos a analizar un poco más el contexto de esta oración. Acompáñame a todo el capítulo 9 y vamos a analizar en su contexto estos versículos. Acompáñame. Ok, ya estamos aquí en el capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 25. Y de cualquier manera, recuerden que en esta serie es muy importante tener el conocimiento de todo el contexto, no nada más del capítulo donde se encuentran las oraciones, sino de todo el libro de donde se encuentran dichas oraciones. Por eso es que siempre les dejo de tarea ir al Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org, ir al nivel intermedio y ahí encontrar el libro, el capítulo, y complementar este estudio con el nivel intermedio, el comentario verso por verso de todos los capítulos de la Biblia. Así que bueno, vamos a leer aquí el contexto inmediato de esta oración, que comienza en el versículo 25 del capítulo 9 y dice así: mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Y bueno, pues para adelantarte un poquito de lo que vas a estudiar en el panorama de Job, en el comentario verso por verso, aquí te voy a platicar un poquito del contexto, de la estructura del libro de Job, para que podamos entender por qué Job está orando así con tal pesimismo, con tal desesperación. Y bueno, en el capítulo 1 y 2 aparece el desafío de Job, la prueba de Job, el dilema de Job. Y es cuando Dios decide probar a este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y pues va a probarle, va a demostrarle a Satanás que el ser humano es capaz de ser agradecido en cualquier circunstancia. Job se mantenía íntegro a Dios, bendiciendo a Dios, pues porque le había ido muy bien en la vida. Todo le brillaba, tenía dinero, tenía familia, salud, lo tenía todo. Y pues ese es el argumento que utiliza Satanás para decirle que por eso bendecía a Dios. Es decir, que Job era un convenenciero y por ende todos los seres humanos, el argumento de Satanás es todos los seres humanos son unos convenencieros, son unos mercenarios y solamente sirven a Dios y le bendicen pues para que Dios les dé. Y pues Dios le va a demostrar a Satanás que no, que existen seres humanos, que existen un remanente quizás no muy grande, pero existen personas que son capaces de soportar toda clase de pruebas y adversidades y aún así mantenerse fieles a Dios. Así que, bueno, de eso se trata el capítulo 1 y 2. Después, los capítulos 3 al 31, pues es cuando Job se desahoga, pues es humano también. Por supuesto que no maldijo a Dios, no se apartó de Dios, pero sí se desahoga, sí cuestiona, sí pregunta, sí se desespera por la situación que está pasando, perdió toda su familia, todo su dinero, en un día todo terminó y pues estaba enfermo.
y pues hay un momento de desesperación, como cualquier ser humano, que se desahoga. Se desahoga con Dios, vienen unos amigos a tratar de consolarlo, de darle respuestas, la típica respuesta de la religión, de la filosofía, que se quedan cortas, que no hay manera de encontrar respuesta al sufrimiento en todas esas filosofías, pensamientos. Y pues aquí Job se desahoga, se desahoga, se desahoga. Después, capítulos 32 al 37, aparece un personaje misterioso que prepara el camino para la respuesta divina. Este personaje del capítulo 32 al 37 se llama Eliú, y pues él trata de hacerle ver a Job desde otra perspectiva lo que está pasando, el sufrimiento, y que pues él no tiene por qué estar cuestionando al Altísimo, que quién es él para estar cuestionando al Altísimo. Y finalmente, capítulos 38 al 39, aparece la respuesta divina, después de un largo, largo silencio, después que Dios pues parecía que no, o que no existe, o que no le importa, o que no es todopoderoso. Ese es el argumento de muchos ateos. Por mucho tiempo yo así lo creí. O Dios no existe, o Dios no es todopoderoso, o sea, no puede controlar las cosas, o no le importa. Cualquiera de esas tres posibilidades. Al final opté porque no existe, porque pensar que no le importa o que no es todopoderoso, pues es más doloroso, así que mejor pensar que no existe. Entonces, bueno, pues así estuvo ahí Job cuestionando hasta que finalmente aparece la respuesta divina, y pues simplemente le muestra que su cerebro es demasiado pequeño para comprender todos los planes y la grandeza de la sabiduría divina. Y últimos capítulos, 40 al 42, pues la compensación y de alguna manera pues la recompensa de Job por haberse mantenido fiel. Y pues bueno, esta es una estructura. Y las oraciones de Job aparecen en el capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, ya estudiamos la del capítulo 7, hoy vamos a estudiar la del capítulo 9, después viene una en el capítulo 10 y después vienen algunas lecciones finales en los últimos capítulos. Así que bueno, pues vamos ahora sí, en ese contexto de sufrimiento, de que le llovió sobre mojado, a Job pues está con pesimismo, o sea, es normal en una situación así tan adversa, pues ver todo negro, todo se ve negro, no hay futuro brillante, pensamos que la vida es una fotografía y que así va a estar, que así se va a quedar, ya no vemos ningún tipo de esperanza, y es justo lo que está diciendo Job, y bueno, pues seguramente nos vamos a identificar con él. Pero al final viene la petición de Job que Dios de antemano ya contestó. Fíjense lo que dice: mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Desaparece como un barco veloz hecho de papiro, como un águila que se lanza en picada sobre su presa. Y bueno, pues típica actitud de una persona atribulada que no ve nada bueno, no ve nada, todo lo ve oscuro, no hay una pizca de felicidad. Y bueno, pues esto está terrible cuando no importa qué adversidad estemos viviendo, de plano no veamos una pizca de felicidad. De plano no pensemos, bueno, pues estoy respirando, o sea, por lo menos tengo algo, pero generalmente en adversidades, en pruebas así, solo vemos lo negativo, solamente vemos la oscuridad, solo vemos lo negro, y no consideramos que siempre, no importa lo difícil que estemos viviendo, siempre va a haber alguien que esté en una peor condición que nosotros, siempre. Eso siempre va a suceder, y bueno, pues a veces pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo algo terrible y no nos damos cuenta que, bueno, no nos está yendo peor que otros, ¿no? Quizás sería una consolación muy superficial. Bueno, pues no tengo zapatos, o sea, no tengo para comprarme unos zapatos, ¿cómo es posible? Y estás viendo tus zapatos agujerados y todos viejos, y estás muy deprimido, muy triste, y solo estás enfocado en que no tienes dinero para comprarte unos zapatos. Bueno, si tan solo te dieras cuenta que al lado tuyo hay alguien que no tiene piernas, pues quizás ya verías tu problema desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cuántas veces nos estamos quejando de que no tengo para comprar zapatos, y volteas al lado y hay otro que no tiene piernas y dice, hay en la torre, o sea, deja de quejarte, ¿no? Pero bueno, aquí Job solamente está enfocado en su problema, muy normal, muy típico.
si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Fíjense nada más, o sea, Job está consciente de que aunque Dios lo veía como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él estaba consciente pues de que algo estaba mal. O sea, siempre que nos vamos a comparar con un Dios justo, perfecto, pues por supuesto que siempre va a haber una falla ahí. O sea, nunca podemos decir estoy limpio, libre de toda culpa. El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Por eso Yeshua dijo, el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, y pues todos se fueron. No hay manera. No hay manera. Una vez que Dios nos juzga con lupa, con microscopio analiza nuestra alma, pues es obvio que pase lo que pase, seré declarado culpable. Fíjense, Job está teniendo un momento de sinceridad. Pase lo que pase, seré declarado culpable. O sea, lo que estoy viviendo, las adversidades que vivo, a final de cuentas, es porque soy culpable. Algo he hecho. Entonces, y aquí viene una pregunta muy, muy fuerte, muy poderosa. Dice, entonces, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué tratar de defenderme, de justificarme con Dios, de que no, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues ¿por qué a mí? Y es una pregunta muy importante que debemos hacernos ante una adversidad. Generalmente ante adversidades preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto me fue a pasar a mí? Y la respuesta es muy simple. En vez de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? O sea, ¿qué tienes de diferente? ¿Qué te hace superior a otras personas para que digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no preguntamos eso cuando recibimos bendiciones? Cuando recibimos una buena noticia, un depósito ahí en el banco, algo que nos va súper bien, ¿por qué no lloramos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó? No es justo que le pase esto a alguien más. No, pues claro que no, ahí no decimos eso. Entonces, aquí Job está teniendo una iluminación, aquí Job está teniendo un destello divino de analizar profundamente su alma y darse cuenta que es culpable. Y entonces, pues cuando ya estás en bancarrota, cuando ya te das cuenta que mereces todo lo que te está pasando en algún sentido, entonces la pregunta obvia es, ¿para qué seguir luchando? Pues entonces ya, ¿para qué sigo adelante? Incluso, aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, con una fibra ahí, dice, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Porque cada vez que tú llevas a juicio a Dios, cada que tú cuestionas a Dios, cada que yo le digo, ¿por qué yo, Señor? Es como si le estuviera diciendo, yo soy justo, tú eres injusto. Y eso es imposible. No hay manera. No hay manera de que yo le diga, yo soy justo, tú eres injusto. Esto que me está pasando es una injusticia, por consiguiente eres injusto, yo soy justo. Imposible, no hay manera. No hay manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. David en su Salmo 51, en su desahogo también, en su súplica de perdón, reconoció, Señor, contra ti he pecado. Señor, nací en pecado me concibió mi madre. O sea, si nos vamos hacia atrás, llegamos al primer Adán que pecó, la primera mujer que pecó, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, lo que te está pasando, Job, la adversidad que está pasando, la prueba que estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, no es nada comparado con lo que realmente merecemos. Si realmente Dios descargara todo su juicio y toda su ira, quedaríamos en un estado de tormento perpetuo. Pero bueno, esto podía terminar así muy triste. Entonces ya, ni modo, ya, se acabó el estudio de hoy, se acabó la oración de hoy. Vámonos así todos deprimidos, con la cola entre las patas, pateando un bote, deseando morir. Ya se acabó todo.
No, ahí no termina. Ahí no termina. Job recibe la iluminación de lo que será el nuevo pacto, de lo que será el evangelio, de lo que será la buena nueva. Él pide, él intercede, él clama a Dios, porque Dios haga lo que a ti y a mí, no importa cuánto hemos pecado, no importa cuán negra sea nuestra conciencia, Él clama por la respuesta que tú y yo tenemos. Y con eso vamos a terminar. Vean lo que dice. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Wow, esto está impresionante. O sea, Job tuvo una iluminación, una revelación de su porquería, de su bajeza, de su culpa y de la justicia perfecta de Dios. O sea, él pudo ver la distancia que hay entre un Dios justo, bueno, hermoso, precioso y su porquería y su bajeza que merece que sea aplastado. Y él en esa distancia abismal entre lo que Dios es y lo que uno es, él pidió a alguien que los acercara. Si hubiera un mediador, si hubiera alguien que nos pudiera conectar, que nos pudiera acercar. Y dice, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. Y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor. Pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tengo una audiencia aquí presencial que son las primicias de recibir este mensaje. Ya después lo van a recibir todos los que vean el video. Y pues los que estamos aquí somos testigos de la buena noticia de que esta petición de Job, que hubiera un mediador, que nos pudiera acercar, que pudiera recibir todo este castigo que yo estoy recibiendo, si hubiera alguien que pudiera reconciliarme con Dios. Ese pensamiento en algún momento lo tuvimos. ¿Y cuál es la buena noticia? Job, tu oración tuvo respuesta. Job, tu oración ha sido contestada. Hay un mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un mediador. Efectivamente, Job, Dios es justo. Dios es perfecto y aunque te laves con lejía, aunque te purifiques, aunque te eches ácido muriático, no importa que nos echemos, somos culpables, somos pecadores. ¿Cómo podemos conectarnos con un Dios justo, perfecto? ¿Cómo? Bendito sea Dios por un mediador. Juan capítulo 14, versículo 13. El mediador dice, justamente el mediador, el Hijo de Dios, el que descendió de su luz inaccesible, el que siendo a imagen de Dios no estimó el como cosa que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en la cruz Él es el mediador del nuevo pacto para acercarnos a un Dios airado, a un Dios justo que debe castigar la maldad. Entonces, en vez de aplastarnos, en vez de consumirnos, ¿qué fue lo que hizo nuestro Padre amoroso celestial? Que es justo, por supuesto, tiene que castigar la maldad, pero también es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al mediador, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree que la ira de Dios, el castigo de Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados, el que cree en eso no es condenado. El que cree en eso ya puede presentarse delante de Dios limpio, sin mancha, sin arruga. Entonces, por eso es que cada vez que oramos al Padre, por eso es que cada vez que le pedimos algo,
decimos en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Señor, te lo pido en el nombre de Yeshua, o los que dicen en el nombre de Jesús. Por mucho tiempo no conocimos el nombre de Yeshua, que significa salvación. ¿Por qué siempre al final de una oración decimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús? ¿Por qué decimos eso? Porque si yo fuera en mi propio nombre, si fuera con mis propias fuerzas, pues ni me escucha, ni me pela. ¿Quién soy yo para que el juez justo de toda la tierra me escuche? ¿Quién soy yo? No soy nada, soy alguien que falló, alguien que transgredió. Entonces no tengo derecho a audiencia, no tengo derecho a audiencia con él. Pero gracias al mediador, gracias al Hijo que se hizo como uno de nosotros, que prefirió morir por mí que vivir sin mí, gracias a aquel que descendió el cielo a la tierra, porque yo no podía ascender al cielo, yo no podía subir al cielo, pero Él trajo el cielo a la tierra. Y por eso Yeshua dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué cambio? ¿Qué diferencia? Ya no yo voy a Dios con mis fuerzas, con mis méritos, con mis virtudes, con mis buenas obras, que son como trapo sucio, como trapo de inmundicia. O sea, ya no voy yo con mis propias obras, porque no me alcanzan. Yo voy por los méritos y por eso cada que oramos decimos por los méritos de Yeshua. Señor, tú me vas a escuchar por los méritos, por la justicia, por la inocencia, por la pureza de tu Hijo que murió en una cruz en mi lugar. Vamos a dar gracias porque esta oración de Job ha sido contestada en nuestras vidas. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme, efectivamente. ¿Por qué Dios dejó de golpearme? Porque Él fue azotado, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Él fue azotado, su cuerpo fue partido por nosotros. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Si no hubiera sido por Él, si no hubiera sido porque Él pagó el castigo nuestro, entonces viviríamos aterrorizados por el día del juicio, aterrorizados por aquel día cuando se manifestará su justo juicio. Aterrorizados. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y recibamos auxilio, socorro. ¿Por qué? Porque podemos ahora entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo del Mesías. Vamos a orar. Bendito seas, mediador del nuevo pacto. Bendito seas porque por tu sangre, por tu sacrificio, por tu cuerpo molido, azotado, partido, ahora podemos acercarnos a un Dios vivo, a un Dios justo, a un Dios que es fuego consumidor. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra culpa, nuestra tristeza, nuestro remordimiento por todos los pecados terribles que hemos hecho en tu presencia, por lo cual somos dignos de ser castigados y ser aplastados por tu ira. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que no descargaste tu ira sobre nosotros, sino sobre aquel que es nuestro mediador, aquel que es nuestro Salvador. Ay de aquel que no conoce este mensaje, Señor. Ayúdanos a tener compasión de millones de personas que están viviendo en angustia, en depresión, con pastillas, con insomnio, aterrados de su culpa, Señor. Permítenos llevar este mensaje de buenas nuevas, Señor, que nuestros pies vayan por los montes, por los valles, llevando la buena noticia
de que nuestro Salvador, nuestro mediador, ha venido, de que nuestro Padre ha enviado a un Salvador, el Mesías Yeshua, para perdón de todos nuestros pecados y estar delante de ti, ya no en nuestras fuerzas, sino por los méritos de Yeshua. Bendito seas. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.